Muchísimas gracias. Me gustaría agradecer a los organizadores por la invitación. Es mi tercera visita a Colombia. Siempre disfruto muchísimo cuando vengo aquí. Quiero agradecer mis buenos amigos, el doctor Luis, todos ustedes por este privilegio de permitirme estar aquí. Hoy fui solicitado a hablarles acerca de la epidemiología, de cómo la reactividad de la hemoglobina E en el ácaro del polvo. Y de hecho sí lo hace. Ustedes ya lo vieron, pero quisiera mostrarles que cómo la desensibilización siempre ha sido o frecuentemente mostrado a estar fuertemente asociado con las enfermedades alérgicas, la presentación de las enfermedades alérgicas. Estos son datos de Singapur, es un caso control cruzado con la Universidad de Cohort. Podemos observar en Singapur cuando tamizamos esto con otros agentes inhaladores como el polvo, como aquí en Colombia, ustedes tienen tanto los tropicales que se presentan en muchos títulos con alta frecuencia de respuestas. Sin embargo, quisiera resaltarles algo aquí. Ustedes miraron que con respecto a los otros alergenos, como la cucaracha, los hongos, vemos que hay unos niveles muy bajos. De hecho, muchos están por debajo de la clase 1, de los niveles clase 1. Entonces, los ácaros de polvo son muy predominantes acá. Quiero mostrarles lo que tenemos en este estudio. Esto es en Malasia, y Malasia y Singapur no son muy retirados entre sí, y esto es más o menos la misma población con la que contamos, pero hay sí ligeras diferencias. Aquí es que hay individuos alérgicos, estos son diagnosticados por médicos, y lo que vemos aquí, la diferencia es que podemos observar aquellos alérgicos diagnosticados por médicos, podemos observar un gran número en un bajo rango, clase 1, clase 3 aquí, clase 3 tiene como 3.5 QIU, y podemos observar aquí que con los otros alergias encontramos bajos rangos de estos acá que empiezan como a crecer. Con mucha frecuencia, cuando queremos estudiar una población, debemos preguntarnos cuál es el denominador o la población de línea de base. Tenemos, este es un estudio de línea de cruzada de Malasia. En Singapur, 10.000 personas, todas evaluadas, tamizadas, y si se les evaluó la IgE, si se les hace una sección cruzada a individuos consecutivos, se descubrió que está por encima del 15% de pacientes asmáticos, 20% alérgicos al polvo con ácaros, y otros a dermatitis atípica. Lo que podemos al evaluar, haciéndole un screening, es que 10.000 de ellos, el 60% eran positivos a los ácaros en el polvo, todos con el Blomea tropicalis, y podemos observar que muy raro que el 20% únicamente iban a ser negativos, resultaron negativos. ¿Qué significa con negativos? Negativos a las enfermedades, y así. Quiero mostrarles este aspecto negativo. Siempre les he hablado que las personas negativas son aquellos normales, y como tratamos a los negativos son aquellos normales, pero no son tan normales. ¿Por qué decimos que no son tan normales? Es que esos pacientes positivos que presentan una enfermedad ha sido que son los más grupos predominantes de personas. Y cuando miramos esto de manera más cerca, es donde nosotros nos damos cuenta por qué lo que nosotros llamamos normal, entre comillas, no son tan normales. Si nosotros miramos, lo que encontramos es que sistemáticamente hay una caracterización, una respuesta en la anergia basófila. Quiero mostrarles cómo esto ocurre, y el CDC 63
la CD63 de superficie. En los controles, cuando estimulamos a través del CD63, de hecho es bien bajo. Si nosotros inducimos estas personas positivas al ácaros del polvo, salieron positivos, este crecimiento es personas negativas al crecimiento de ácaros en polvo. Esto es lo que yo llamo, son personas anérgicas. En este grupo de personas positivas para el ácaros domésticos, nosotros lo utilizamos control normal. PBS no muestra el CD63, la expresión CD63, pero sí se utiliza una inducción de granulación utilizando el receptor anti-FCF1, entonces la expresión se eleva. También podemos hacer lo mismo utilizando tanto el Blomia y Gardenia de los ácaros del 63 va a elevarse. Esto es lo que nosotros esperamos en aquellas respuestas positivas para ácaros en el polvo. En aquellos pacientes de control negativos observamos no hay respuesta al antirreceptor, no va a responder. Normalmente vamos a tener una respuesta cuando los inducimos con los ácaros. Esto es cierto, lo que yo llamo real, de cómo puede haber unas personas con una respuesta negativa, pero hay personas de respuesta negativa de por sí son anérgicos. Inclusive si les inducimos el receptor anti-FCR1, no se degranula, no ocurre una degranulación. De hecho, este grupo aquí, que de hecho, regresemos, casi la mitad de los llamados negativos, grupo negativo, de hecho, negativos anérgicos. En otras palabras, lo que nosotros anteriormente llamábamos controles normales son personas que, de hecho, genéticamente no presentan una respuesta, no pueden responder. Estos son los llamados individuos anérgicos sin enfermedad, tanto en la población de Singapur y en la Malasia, en la población de Malasia, la proporción es más o menos la misma. La mitad de mis controles son basófilos anérgicos. Y estamos empezando a preguntar, a ver, ¿cómo debería llamarse esta población de control? ¿Estaría utilizando estos grupos acá como el grupo control? Sin embargo, el punto que yo quiero decirles a ustedes es cuando miramos la epidemiología de estos estudios, nosotros debemos mirar en estas cosas, que es la prevalencia de la sensibilización del ácaro en polvo doméstico debe ser distinguido entre aquellos estimados de individuos no seleccionados o enfocarse en esos grupos de sintomáticos seleccionados con condiciones alérgicas diagnosticadas. Adicionalmente, aquellas diferencias con herramientas diagnósticas, puntos finales y terminologías. Permítanme darles un ejemplo. Este es un estudio grande en Europa y Nueva Zelanda donde se evaluó la sensibilización en individuos con estos grupos en Europa y en Nueva Zelanda, y básicamente se evaluaron en la sensibilización a estos alergenos. Entonces las proporciones, los grados de sensibilización en la población, hay como 15 grupos de estos que están en un rango entre este grupo aquí pequeño hasta este número, en promedio 40-50%. Este número no está muy lejos de donde nosotros estábamos en Singapur, porque si miramos en mi dato previo, en Singapur tenemos aproximadamente un 60% en el estudio cruzado con respecto. Aquí es con respecto a los ácaros en polvo doméstico. En Europa también, por encima del 50 al 60%, las personas van a reaccionar a ese alergeno inhalado. Pero en términos de aquel ácaro doméstico, ácaro alérgeno por el polvo, 40%, la región empezando de muy bajo. En Nueva Zelanda aproximadamente un 36% en una población cruzada, sugiriendo que ya hay diferencias genéticas, ya lo hemos hablado anteriormente, así como también diferencias regionales.
Lo que quisiera resaltar, sin embargo, cuando leemos la literatura, vamos a mirar que algunas veces las personas citan del 45 al 65%, pero estas figuras no en población cruzada, son figuras por pacientes asmáticos y aún entre los más con grupo control, un rango entre 5 a 30% positivos al ácaro doméstico, y también esto hicimos un taller internacional sobre asma en el 88. El problema aquí, ¿qué población nosotros estamos hablando en términos de la denominador? En Singapur, regreso nuevamente a Singapur porque de aquí vengo yo, lo que nosotros observamos es que en la respuesta específica para la inmunoglobulina E, si tenemos una respuesta, vemos que tenemos esta correlación muy clara y no lo veo en muchos otros países, muchos otros lugares. En Singapur, como en Nueva Zelanda, yo la llamo la capital de la alergia al ácaro de polvo doméstico. De hecho, pienso que mucho del total de la IgE es derivado al ácaro por polvo doméstico. Sin embargo, en Singapur, los predominantes, el Blomea tropicales, así también el Tetrameficus, así como aquí en Colombia, estos son predominantes. Y quisiera mostrarles esta tabla. En el mismo estudio se observó un estudio donde nosotros observamos por qué tanto tiempo sea una persona para volverse de Singapur, un singapureo, o sea, era un alérgico, con alergia propia de Singapur. Estos son datos de China, porque principalmente nosotros podemos mirar aquí en esta tabla, la tabla china. Estos crecieron en Singapur 60-70%, son sensibles al ácaro en casa. Y si vemos las personas de Malasia, y de hecho muchas personas de Malasia vienen a nuestro trabajo, si ven los niveles son más o menos los mismos. Cuando tenemos los inmigrantes de China, y tenemos bastantes, cuando miramos y vienen por primera vez a Singapur, ellos presentan solo un 20% de sensibilización. Y si ustedes observan de manera más cercana durante el tiempo, si ellos pasan 0 a 3 años, están más o menos de este nivel. 3 a 5 años están aquí, 7 años, 8 años están aquí. En el tiempo ya que toman 10 años de vivir en Singapur, están ya listos, se vuelven ciudadanos de Singapur. Y miren cómo es el comportamiento del ácaro doméstico cuando recién llegan, 3 a 5 años, 6 a 7 años, y en el tiempo que ellos pasan más de 10 años en Singapur, ya van a tener la misma representación. Pero eso también importa si vienen como niño o si llegan en la edad adulta. Esto también hizo una gran diferencia. ¿Qué pasa con aquellos que regresaron en la edad media, entre juventud y edad de adulto? Bueno, se vuelven también individuos de Singapur porque van a presentar este rango. Esto está ocurriendo en el ácaro de polvo doméstico, así como también en la asma alérgica, así también como en la dermatitis alérgica, pero no tanto con la dermatitis atópica. Miren que los niveles son más o menos los mismos. Tanto como los migrantes, así como los individuos de Singapur. Lo que es bien interesante de la sensibilización del ácaro del polvo es que si ustedes evalúan el número de alergenos, y tenemos tantos que hemos aislado e identificado, si ustedes evalúan estos alergenos, este es un estudio realizado por Monarch Kiden en el hospital KK, donde muchos de 50% de los niños de Singapur, y se evaluaron a una edad muy temprana, se encontró que tenían un promedio de 2 a 3 alergenos. Aquellos que tenían tanto madre como padre presentando asma o rinitis alérgica o eczema, ellos tenían un más grande riesgo si tenían un bajo número de reacciones de alergenos. El estudio teníamos asma o rinitis alérgica o eczema, pero si la alergia tenía un mayor número de alergenos a los cuales respondían, se tendría al menos 2 de estas enfermedades. Y si ellos respondían a muchos alérgenos a lo largo del camino, de 15 años, por ejemplo, tendrían los 3, asma, rinitis alérgica
Y este es un estudio de más o menos de 100 individuos en cada uno. Estamos tratando de extenderlo a nuestro estudio para hacerlo en más o menos 100 niños de 110, 1.100 niños que ya están creciendo y pudimos ver la diferencia y vimos ver esto en el cohorte de nacimiento. Entonces podemos observar cómo podemos iniciar a utilizar los alergenos que estamos analizando. No solamente esto, también hemos escuchado a Enrique, que nos hablaba esta mañana, y todos los conferencistas, que hay un cierto número de diferencia entre estos países en los lugares tropicales, o lo contrario, o lo opuesto a otros sitios, otros lugares, con ciertas excepciones de ciertas regiones tropicales. En este cinturón tropical que nosotros miramos en muchos lugares, nos encontramos que ellos responden a una réplica de cómo se comporta el ácaro, y no podemos ver aquí el DF, si el BT, si vemos aquí el escalosaurio, el Sudaceus, el Tariofigures, y así podemos observar el comportamiento que tenemos una respuesta muy, muy particular, y ustedes se pueden preguntar, ¿están esto cosensibilado o hay una reacción cruzada? Permítanme paso a paso mostrarles datos donde muchos de estos no tienen reacciones cruzadas para una real sensibilización. Miremos estos países, de países mucho más templados, de climas más templados. Miren el DP. Si ustedes inclusive no tienen el DF, una respuesta al DF, porque hay una reacción cruzada entre el DF y el DP. Miramos entonces aquello polvo casero, polvo doméstico, si están los ácaros allí. Y este es un estudio que nosotros realizamos. Podemos observar como en Colombia el Bromium tropicalis es el ácaro predominante, seguido por el paronisaurio, y tenemos también un mayor número de los demás. Esto no es inusual, porque si podemos ver en Kuala Lumpur, encontramos a Yakarta, podemos observar lo mismo. El ácaro predominante es el Bromia tropicalis también, y podemos observar el Farina es la mitad de Teranisarius es la mitad de y Farine está 20 veces menor, si es que está presente. Pero cuando miramos a la respuesta, se responde bastante bien. Ahora, cuando miramos a los alergenos, este es una electroforesis de 2 dimensiones del ácaro, cómo es el comportamiento del ácaro al polvo, una respuesta con la molecular. Y eso es un cultivo de ácaro al polvo doméstico, y podemos mirar. He resaltado algunos componentes de inmunoglobulina E presentes, y miremos el Durbo 5, 1 y 2 están aquí, pero podemos observar que la proteína más abundante, están aquí. Anteriormente le estaba preguntando a Ana, nosotros tenemos estas abundantes aquí y son algo estables, pero no sé por qué no son alergenos. Debemos tomarnos el tiempo de mirar más profundamente. Yo los identifiqué en un área donde nosotros no teníamos el genoma del Farine, pero cuando nosotros lo hicimos no teníamos el genoma y necesitábamos una secuencia, lo llamábamos esta secuencia una expresiva, y podíamos mirar e identificar muchos de estos alergenos. Yo sé y reconozco el IUIS está pastoreándome para que los identifique, para que identifique estos alergenos. Estoy en tiempo, ya lo estoy realizando, y lo que quiero mostrarles es que cuando identificamos estos y luego, miren, enumeramos esta secuencia de los genomas expresados del ácaro del polvo, entramos estas manchas de proteínas, pero ellos nunca tienen presencia de IgE. Es muy interesante comprender lo que ellos son y cómo los podemos estudiar y mirar si en algún momento ellos hacen un enlace real. Nunca los he visto enlazar. Pero el punto aquí es que, de hecho, en un gran número de alergenos que se ha visto anteriormente, lo que yo quiero mostrarles, algo diferente del resto, es que ustedes se van a encontrar estos alergenos
el homólogo de estos alergenos en los otros ácaros del polvo también. Entonces están presentes ahí, con la excepción es que varían en tipos, en las homologaciones, en la secuencia que tienen. Muchas veces es muy bajo, entre 30 a 40%. Y de hecho quiero mostrarles el resto de los grupos. Estos son, luego de 40, yo ya dejé de contar. El punto que les quiero mostrar no es solamente clonar e identificar estos alergenos. Lo que las personas están reaccionando y nosotros no quisimos evaluarlos sobre un cierto punto. Quisimos nuevamente entrar con más o menos unos 1000 individuos. Miramos aquí el DP1 predominantemente, pero en nuestra población probablemente es muy predominante el Blomia y el Metaphygitis. De muchos individuos comenzaron a reaccionar al grupo 5, al grupo 7, al 21 y de hecho también al 23 también. Y si yo les muestro lo que ocurre en Blomia, con Blomia no es grupo 1 y 2, ellos están presentes, Blomia 1 y 2, pero no son los mayores alergenos, es del grupo 5, 7, 13 o varios de los 13, 23, 21 también. En Singapur, poco probable donde el grupo 1 y 2 son predominantes, puede ser alergenos, podemos encontrar el 30% va a reaccionar a un ácaro y este 1%, este alergeno, no necesariamente es el P1. Muchas veces es P1, muchas veces es P2, muchas veces es grupo 5. Depende de qué tantas personas reaccionan al 1, 2, 3, 4 alergenos. Este es el número de alergenos a los cuales las personas reaccionan en Singapur. Este es para el Blomia y este es Metaphygitis. Las personas que fueron crecidas, que se crecieron en lugares que son dominados por los ácaros, diferentes tipos de ácaros, parecen responder a diferentes números de alergenos y no solo a una reactividad cruzada. Aquí hay reacciones cruzadas, ya se los describí, pero de hecho se debe esto a la sensibilización, no necesariamente a una reacción cruzada. Esto hace una gran diferencia. La reacción cruzada son todas estas sensibilización que influencian muchas cosas. Por ejemplo, en Singapur tenemos un gran número de medusas que tenemos porque tenemos mucho homología entre las Tropilioides y muchos de estos que no son de consumo humano, e inclusive en el grupo 9 tenemos unos alérgenos, es el segundo más importante alergeno también. Y ustedes han observado que esto ocurre. Nosotros, por ejemplo, ya hablamos de los mariscos, aquí con los manís, y miramos cómo todas las personas alérgicas a los manís reaccionan a la 1, 2, 3, 4, y podemos observar este patrón. Estas son personas con una actividad fuerte a los manís, pero no tienen ninguna presentación clínica. Estamos empezando a presentar estos dos grupos. Sin embargo, que presentan ellos un positivismo a la IgE. Si tenemos aquellas personas con diferente respuesta a la alergia de maní, podemos observar esto. Solo estoy haciéndolo con la alergia de los manís, pero estamos empezando a ver el mismo patrón con los ácaros de polvo. De nuevo, este es un estudio del Hospital Pediátrico de Monarch. Ellos estudiaron si habría una diferencia de respuesta entre Blomia y dermatofogoides. Podrían mostrar una presentación clínica. En este caso, aquellos con una sensibilización a ácaros en pacientes alérgicos, con eczema, frente a aquellos sin eczema, mostrando unas diferencias muy ligeras luego de ciertas respuestas que presentaron. Muy bien. Eso está bien, pero en Singapur yo siempre he sido presionado a estar que tenga un estudio con pruebas, que haya mucha investigación, y una de las cosas que hemos encontrado es que cuando miramos
este estudio cruzado, no solo en Singapur, pero en Malasia, pero también en Europa, Canadá, Japón, en los Estados Unidos. Nosotros nos encontramos un gran número de personas que están empezando a reaccionar a algunos de los otros alergenos también, y estas tienen algunas implicaciones a la inmunoterapia. Quiero mostrarles, y ya lo hemos hablado, el Walter Canónica nos habló acerca de cómo se puede personalizar esto, cómo la medicina se puede personalizar. Miremos, cuando miramos los resultados de inmunoterapia, podemos mirar que cómo se puede responder a esos alergenos y cómo podemos predecir la respuesta placebo o la respuesta no placebo. Aquí podemos ver la diferencia, opuesto, por supuesto, al tratamiento activo de la respuesta frente a una no respuesta con tratamiento activo. Cuando hablamos a las personas del Reino Unido, ellos tienen una respuesta al bloqueo de IgE, el plasma, la inmunoglobulina E de la plasma. ¿Qué es este efecto del bloqueo de la inmunoglobulina E? Uno de los trabajos que estoy intentando hacer es mirar esto y estamos empezando a aliviar un poco esto de las alergias con los diferentes tipos de alergenos, con el BLOW-G20. Cuando miramos al BLOW-G21 y vemos este resultado en el DP2, si ustedes miran, este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Título, esto es un gran alto titer, hay un alto titer, miramos esto lo que significa con una gota, cuando se muta, cuando hay una mutación, aquí hay diferentes mutaciones con las moléculas. Si ustedes observan la gota aquí, ustedes vemos que aquí, con muy bajo titer, con la dosis, lo que observamos aquí es que con altos títulos, la epitox son casi todos sobre la molécula. Nosotros hemos observado esto en BLOW-G 25, aún en el 2, DP2. Y lo que yo estoy iniciando a observar y a tener como hipótesis es que podría ser que las personas que presentan esta alta titulación, más diferentes epitopes, son aquellos que pueden tener ciertas dificultades. En inducir el bloqueo de la IgE. Entonces, esto es un ensayo clínico que estamos en este momento tratando, está bajo observación, estamos tratando de mirar si podemos utilizar esto y luego predecir si no van a responder a la inmunoterapia o si los resultados de inmunoterapia no serán tan eficaces. Bueno, en 3 años regreso y les cuento. Permítanme terminar resaltándoles este libro por Matt Koloff, un buen amigo mío. Él escribió en el 2009 este libro y dijo que de 1 a 2% de la población mundial, aproximadamente 65 a 130 millones de personas, pueden sufrir de alergias a los ácaros del polvo doméstico. Yo le escribí luego del libro, lo felicité, le dije: Matt, probablemente usted puede estar sobreestimando este número por diferentes razones. Recordemos que él dice 1 a 2% de la población. Yo hice una investigación y leí que dice que esto probablemente está sobreestimando esto. Quizá esto sea más a 5 a 10, porque quiero resaltarle lo que está ocurriendo en China y en India, donde más de 2/3 de nuestra población, está en muchos de estos individuos en estos países. Cómo el ácaro del polvo se está volviendo en la mayor parte de la sensibilización. Estos reportes muestran un 30% de aquellas personas en un estudio cruzado están ya desensibilizados. Yo sospecho, a medida que vayamos como un estilo de vida, que este 30% de personas va a mover a un 60%, que yo ya lo estoy empezando a ver en Europa y en Asia. Y segundo, los niveles de inmunoglobulina E están generalmente con una titulación muy alta. Lo que yo sospecho es que nosotros simplemente estamos mirando la punta del iceberg. Este iceberg
nos va a mostrar, se va a exhibir en una década, en 2 décadas. En 2 décadas va a mostrar todo su pico, todo. La sensibilización de cómo los alergenos al ácaro en polvo son generalmente el predecesor más fuerte de las enfermedades alérgicas de las vías aéreas. Con estos países de desarrollo y Asia, que corresponden a los 2/3 de la población mundial, esta alergia a los ácaros del polvo pueden aún ser mucho más significativos, no solamente que se pueda estimar en un futuro para los billones de personas y que afectará a muchas personas en el mundo. Muchas gracias.